¿Alguna vez has pensado si estamos realmente en los últimos tiempos? En este video, vamos a examinar 12 versículos bíblicos clave que nos revelan con precisión cómo será la segunda venida de Cristo. No son interpretaciones personales ni teorías, son las palabras exactas de las Escrituras, explicadas de una manera clara y sencilla. Durante años, me he encontrado confundido tratando de entender las señales de los tiempos. Pasé incontables horas investigando y conectando versículos hasta que finalmente todo empezó a cobrar sentido. Hoy quiero compartir contigo lo que descubrí en las Escrituras. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el mundo parece estar en un caos cada vez mayor? Guerras, desastres naturales, crisis globales. No es coincidencia. Hace más de 2000 años, la Biblia ya había predicho exactamente lo que estamos viviendo hoy. Sé que muchos de ustedes sienten incertidumbre. Ven las noticias y se preguntan, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Qué señales debemos observar? La confusión es real, y la desinformación abundante. Antes de comenzar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios la palabra, Maranata, que significa, el Señor viene. Esta antigua palabra nos conectará como comunidad mientras exploramos juntos estas poderosas verdades. Y al final del video, nos uniremos en una poderosa oración especial para preparar nuestros corazones para su venida. Te aseguro que será un momento que no querrás perderte. Preparemos nuestros corazones mientras comenzamos con el primer versículo, que proviene directamente de la ascensión de Jesús en el Monte de los Olivos. Número 1. Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este versículo ocurre en el momento crucial de la ascensión de Jesús, 40 días después de su resurrección. El contexto inmediato muestra a los discípulos observando atónitos mientras Jesús es elevado al cielo, un momento que marca la transición entre la presencia física de Cristo y la era del Espíritu Santo. La frase varones Galileos no es una simple identificación geográfica. Resalta la humilde procedencia de los discípulos y cómo Dios escogió a hombres comunes de una región menospreciada para ser testigos de eventos extraordinarios. ¿Por qué estáis mirando al cielo? No es una simple pregunta retórica. En griego, la construcción sugiere una suave reprensión, indicando que hay trabajo por hacer en la tierra mientras esperan su retorno. Es un llamado a la acción más que a la contemplación pasiva. En nuestra era de escepticismo científico y secularismo, la descripción de una ascensión física y la promesa de un retorno similar desafían las concepciones materialistas del universo. Este versículo mantiene la tensión entre lo sobrenatural y lo histórico. La frase este mismo Jesús es enfática en el original, subrayando la continuidad entre el Jesús que conocieron en la tierra y el que regresará. No es una figura abstracta o simbólica, sino la misma persona histórica. Para la aplicación contemporánea, este versículo aborda la tendencia humana a quedarse paralizado ante eventos extraordinarios, recordándonos que la fe debe equilibrar la contemplación con la acción. La aparición de los varones vestidos de blanco, ángeles, conecta este evento con otras apariciones angélicas cruciales en la narrativa bíblica, especialmente con el anuncio de la resurrección. En la cultura actual, donde la inmediatez y la gratificación instantánea son la norma, la promesa de un retorno futuro nos enseña sobre la paciencia y la esperanza activa. La triple repetición de al cielo en el versículo enfatiza la realidad y la importancia del evento, estableciendo un patrón que conecta la partida con el futuro retorno. Así vendrá utiliza el término griego que implica certeza absoluta. No es una posibilidad sino una promesa definitiva, estableciendo uno de los fundamentos de la esperanza cristiana. Esta promesa del retorno de Cristo se convirtió en un pilar central de la fe cristiana primitiva y sigue siendo fundamental para la escatología cristiana moderna. Para el creyente actual,
La promesa del retorno de Cristo proporciona esperanza y perspectiva en medio de las crisis globales y personales. Las palabras de los ángeles transforman un momento de potencial desánimo en uno de esperanza y propósito, estableciendo el tono para toda la era de la Iglesia. En nuestra época de inmediatez digital y constante distracción, este versículo nos recuerda la importancia de mantener una perspectiva eterna mientras nos ocupamos en el trabajo presente. En conclusión, Hechos 1:11 sirve como un punto pivotal en la narrativa bíblica, conectando el ministerio terrenal de Jesús con la era de la Iglesia y la promesa de su retorno. En un mundo que lucha con la incertidumbre y la desesperanza, este versículo ofrece una ancla de certeza y propósito. No solo confirma la realidad histórica de la ascensión de Cristo, sino que promete su retorno físico y visible, proporcionando tanto consuelo como un llamado a la acción. Para el creyente moderno, es un recordatorio de que la fe cristiana se basa en eventos históricos concretos y promesas futuras definidas. Mientras nos desafía a mantener un equilibrio entre la expectativa del retorno de Cristo y el cumplimiento de nuestra misión en la tierra. Número 2. Mateo capítulo 24 versículos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este pasaje forma parte del discurso escatológico de Jesús en el Monte de los Olivos, donde responde a las preguntas de sus discípulos sobre el fin de los tiempos. El contexto es crucial. Jesús está revelando señales específicas que precederán su segunda venida. La frase "la señal del Hijo del Hombre" ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. El término señal sugiere una manifestación visible y reconocible que servirá como anuncio inequívoco de su venida. Lamentarán todas las tribus de la tierra implica un golpearse el pecho en señal de duelo profundo. Este lamento universal sugiere un reconocimiento tardío de la verdad por parte de aquellos que rechazaron a Cristo. En nuestra era de globalización y comunicación instantánea, la idea de un evento visible simultáneamente por todas las tribus de la tierra adquiere nueva relevancia y plausibilidad técnica. La imagen de viniendo sobre las nubes conecta con la profecía de Daniel 7:13 y era una clara referencia mesiánica para los oyentes judíos. Las nubes en la literatura bíblica frecuentemente simbolizan la presencia y gloria divina. Para la aplicación contemporánea, en un mundo dominado por el poder político y económico, la referencia al poder y gran gloria presenta un contraste dramático con la primera venida humilde de Cristo. La mención de ángeles con gran voz de trompeta evoca imaginería del Antiguo Testamento, particularmente la teofanía del Sinaí. La trompeta en la tradición bíblica señala momentos de proclamación divina y convocación del pueblo de Dios. En la sociedad actual, caracterizada por la dispersión y el individualismo, la imagen de una reunión universal de los escogidos de los cuatro vientos presenta un poderoso mensaje de unidad y propósito divino. La frase "desde un extremo del cielo hasta el otro" utiliza un lenguaje inclusivo que sugiere una recolección exhaustiva y global de los creyentes, sin que ninguno sea olvidado. En nuestra era de divisiones religiosas y culturales, la descripción de una reunión universal de los escogidos desafía nuestras tendencias sectarias y nacionalistas. La secuencia de eventos, señal, lamento, venida, reunión, sugiere un orden divino preciso en los acontecimientos finales. Para el creyente moderno, este pasaje ofrece tanto advertencia como consuelo, advertencia para estar preparado y consuelo en la certeza del triunfo final de Cristo. La mención de los cuatro vientos es una referencia a la totalidad de la tierra, indicando el alcance universal del evento descrito. En una época de relativismo religioso, la descripción de un evento cósmico visible y definitivo desafía las nociones postmodernas de verdad subjetiva. En conclusión, Mateo 24:30 y 31 presenta una descripción vívida y dramática del retorno de Cristo,
un evento que será visible, universal y transformador. En un mundo cada vez más fragmentado y escéptico, este pasaje nos recuerda que la historia tiene un destino definido y que Dios reunirá a su pueblo de cada rincón de la tierra. Para el creyente contemporáneo, estas palabras proporcionan esperanza en medio de la incertidumbre, recordándonos que más allá de los acontecimientos actuales existe un plan divino que culminará en la revelación gloriosa de Cristo y la reunión de todos sus seguidores. Este pasaje nos desafía a vivir con una perspectiva eternal, conscientes de que la historia se mueve hacia un clímax definido que afectará a toda la humanidad. Número 3. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este versículo aparece en la introducción del libro de Apocalipsis, estableciendo inmediatamente uno de los temas centrales del libro, la segunda venida de Cristo. El contexto es una revelación dada a Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, estableciendo el tono profético para todo el libro. La frase "he aquí" es una expresión que demanda atención inmediata. Se usa en la Biblia para introducir declaraciones de suma importancia y revelaciones divinas extraordinarias. Viene con las nubes hace eco deliberado de Daniel 7:13 y Mateo 24:30. En el lenguaje bíblico, las nubes no son solo fenómenos meteorológicos sino símbolos de la presencia divina, reminiscentes de la gloria del Antiguo Testamento. En nuestra era digital, donde la realidad virtual y las experiencias mediadas por pantallas son comunes, la declaración "todo ojo le verá" adquiere un nuevo significado. Sugiere un evento de visibilidad universal que trascenderá toda barrera tecnológica o geográfica. La referencia a los que le traspasaron conecta directamente con Juan 19:37 y Zacarías 12:10. El uso del verbo traspasar es específico y gráfico, refiriéndose no solo a los ejecutores históricos sino a todos los que han rechazado a Cristo. Para la aplicación contemporánea, este versículo desafía tanto el escepticismo moderno como la indiferencia religiosa, proclamando un evento futuro que será innegable y universalmente visible. La frase "todos los linajes de la tierra" utiliza un lenguaje inclusivo que abarca toda la humanidad. No habrá espectadores neutrales en este evento. En nuestra sociedad multicultural, la referencia a todos los linajes sugiere que este evento trascenderá todas las divisiones étnicas, culturales y religiosas. El harán lamentación describe una respuesta emocional profunda y visible, similar a la mencionada en Mateo 24:30. Es un reconocimiento tardío pero inevitable de la verdad. En un mundo cada vez más secularizado, la certeza expresada en este versículo desafía las narrativas relativistas dominantes. La doble afirmación final "sí, amén" combina el griego, nai, y el hebreo, amén, enfatizando la certeza absoluta de esta promesa para todas las culturas. Para el creyente moderno, este versículo ofrece tanto consuelo como advertencia, consuelo en la certeza del triunfo final de Cristo, y advertencia sobre la necesidad de estar preparado. La universalidad del evento descrito, "todo ojo", sugiere que no habrá lugar donde esconderse ni forma de evitar este encuentro con Cristo. En nuestra época de posverdad, la declaración inequívoca de este evento futuro proporciona un ancla de certeza en medio de la relatividad cultural. En conclusión, Apocalipsis 1:7 presenta una poderosa declaración sobre la culminación de la historia humana en el retorno visible y universal de Cristo. En un mundo caracterizado por la incertidumbre y el escepticismo, este versículo proclama un evento futuro que será innegable y transformador para toda la humanidad. Para el creyente contemporáneo, sirve como un recordatorio de que la historia se mueve hacia un clímax definido, donde todas las personas, independientemente de su relación previa con Cristo, se enfrentarán a la realidad de su señorío. Es una llamada a la preparación espiritual y un recordatorio de que las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias eternas.
La certeza expresada en la doble afirmación final nos asegura que esta no es una posibilidad especulativa sino una promesa divina garantizada. Número 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje forma parte de la enseñanza de Pablo a los tesalonicenses sobre el destino de los creyentes fallecidos y la esperanza de la resurrección. El contexto muestra que la iglesia estaba preocupada por el destino de sus seres queridos que habían muerto antes del retorno de Cristo. La frase "el Señor mismo" enfatiza la presencia personal de Cristo. No es un representante o un ángel, sino Cristo en persona quien ejecutará estos eventos. Voz de mando es una palabra militar que denota una orden autoritativa e irresistible. Esta es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento, sugiriendo un momento de autoridad suprema. En nuestra era de avances científicos y escepticismo sobre lo sobrenatural, la descripción de una resurrección física y un arrebatamiento desafía las concepciones materialistas del universo. La triple señal, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, sugiere un anuncio cósmico que marcará este evento extraordinario. Para la aplicación contemporánea, en un mundo donde la muerte parece tener la última palabra, este pasaje proclama la victoria definitiva sobre ella a través de la resurrección. Los muertos en Cristo específicamente se refiere a los creyentes que han fallecido, ofreciendo esperanza concreta sobre su destino. En nuestra sociedad actual, donde la pérdida y el duelo son experiencias universales, la promesa de un reencuentro físico con los seres queridos fallecidos ofrece consuelo tangible. Seremos arrebatados. Esta frase implica una acción repentina y poderosa, sugiriendo un evento sobrenatural que trasciende las leyes naturales. La imagen de ser arrebatados en las nubes evoca tanto la ascensión de Cristo como las profecías sobre su retorno en Mateo 24. La secuencia temporal es clara: primero la resurrección de los muertos, luego la transformación de los vivos, culminando en un encuentro unificado con Cristo. Para los creyentes modernos, la promesa "estaremos siempre con el Señor" ofrece la máxima esperanza, la comunión eterna con Cristo. El uso del término juntamente enfatiza la unidad y simultaneidad del evento, eliminando cualquier distinción entre los resucitados y los transformados. En una época marcada por la separación y el distanciamiento, la promesa de una reunión eterna con Cristo y los seres queridos adquiere especial significado. En conclusión, Primera de Tesalonicenses 4, 16 a 17 presenta una vívida descripción del retorno de Cristo y sus efectos transformadores sobre los creyentes, tanto vivos como fallecidos. En un mundo donde la muerte y la separación son realidades dolorosas, este pasaje ofrece una esperanza concreta de reunión, resurrección y vida eterna. Para el creyente contemporáneo, estas palabras proporcionan consuelo en el duelo, esperanza en la pérdida y certeza sobre el futuro. La promesa de estar siempre con el Señor trasciende todas las preocupaciones temporales y nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. Este pasaje nos invita a vivir con una perspectiva eternal, sabiendo que nuestras pérdidas actuales son temporales y que un día glorioso de reunión nos espera. Número 5. Tito capítulo 2 versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo aparece en el contexto de las instrucciones de Pablo a Tito sobre la vida cristiana práctica. El apóstol está vinculando la conducta presente de los creyentes con su esperanza futura, mostrando cómo la expectativa del retorno de Cristo debe influir en la vida diaria. La palabra aguardando implica una espera activa y vigilante, no una actitud pasiva. Sugiere anticipación con propósito y preparación continua. Esperanza bienaventurada combina dos conceptos poderosos:
la felicidad suprema y la expectativa segura. No es una esperanza incierta, sino una gozosa certeza. En nuestra época de gratificación instantánea y horizontes cortos, la idea de una espera paciente y gozosa desafía las tendencias culturales dominantes. La manifestación gloriosa se refiere a una aparición visible y majestuosa. El término epifanía era usado en el mundo antiguo para describir la aparición pública de un rey. Para la aplicación contemporánea, este versículo nos recuerda que la vida cristiana debe vivirse en el contexto de esta esperanza futura, afectando nuestras decisiones y prioridades actuales. La frase «Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo» es una de las declaraciones más claras de la deidad de Cristo en el Nuevo Testamento, combinando los títulos divinos en referencia a una sola persona. En nuestra sociedad pluralista, la afirmación inequívoca de la deidad de Cristo y su retorno glorioso desafía tanto el relativismo religioso como el secularismo. La combinación de gran Dios con Salvador enfatiza tanto el poder como el amor de Cristo, uniéndolos en una sola persona divina. Para el creyente moderno, la certeza de esta esperanza proporciona estabilidad y perspectiva en medio de las incertidumbres de la vida. La expectativa de esta manifestación gloriosa debe servir como motivación para una vida santa y dedicada, como lo explica el contexto más amplio de la carta. En un mundo dominado por malas noticias y pesimismo, la esperanza bienaventurada ofrece un contraste radical y transformador. Este versículo sirve como un recordatorio de que la historia tiene un destino definido y glorioso, centrado en la persona de Cristo. En nuestra era de escepticismo, la certeza con que Pablo habla de este evento futuro desafía las dudas contemporáneas. En conclusión, Tito 2:13 nos presenta una visión poderosa de la esperanza cristiana centrada en el retorno glorioso de Cristo. En un mundo caracterizado por la incertidumbre y la desesperanza, este versículo ofrece una ancla de certeza y gozo. Para el creyente contemporáneo, proporciona tanto motivación para la santidad como consuelo en las pruebas, recordándonos que nuestra esperanza no está en las circunstancias presentes sino en la persona de Cristo y su prometido retorno. Esta esperanza bienaventurada no es un escape de la realidad presente, sino una fuerza transformadora que debe moldear nuestra vida diaria mientras aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Número 6. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este versículo forma parte de la respuesta de Pedro a los escépticos que dudaban del retorno de Cristo. El contexto muestra que Pedro está abordando la aparente demora del regreso del Señor y sus implicaciones cósmicas. La frase «el día del Señor» es un término del Antiguo Testamento que designa el tiempo del juicio divino y la intervención definitiva de Dios en la historia. Como ladrón en la noche utiliza una metáfora que Jesús mismo empleó, Mateo 24:43, y que Pablo también usa, Primera de Tesalonicenses 5:2, enfatizando lo repentino e inesperado del evento. En nuestra era de preocupación ambiental y conciencia científica sobre la fragilidad del cosmos, la descripción de una disolución cósmica adquiere nueva relevancia. Los cielos pasarán con grande estruendo es un término onomatopéyico que sugiere el silbido o rugido de un fuego violento o un viento poderoso. Para la aplicación contemporánea, en un mundo obsesionado con la permanencia material y la acumulación de bienes, este versículo nos recuerda la naturaleza temporal de todo lo físico. Los elementos podría referirse tanto a los componentes básicos del universo físico como a los cuerpos celestiales, sugiriendo una disolución fundamental de la realidad material. En nuestra sociedad tecnológicamente avanzada, la descripción de una destrucción cósmica total desafía nuestra percepción de control y permanencia. La mención de que las obras serán quemadas sirve como advertencia sobre la futilidad de confiar en logros puramente materiales. Para el creyente moderno, este versículo proporciona perspectiva sobre las prioridades de la vida y la importancia de invertir en lo eterno.
La descripción de una destrucción por fuego refleja temas comunes en la escatología bíblica y sugiere tanto juicio como purificación. En una época donde la humanidad tiene el poder de causar destrucción masiva, la advertencia de una intervención divina final adquiere nuevo significado. El énfasis en lo repentino del evento, como ladrón, contrasta con la aparente estabilidad y predictibilidad del orden natural. En nuestro tiempo de crisis climática, la descripción de una transformación cósmica nos recuerda que el destino final de la creación está en manos divinas. En conclusión, 2 de Pedro 3:10 presenta una visión dramática del juicio final que combina lo repentino del retorno de Cristo con una transformación cósmica total. En un mundo que busca seguridad en lo material y confía en la permanencia del orden natural, este versículo nos recuerda la naturaleza temporal de toda la creación actual. Para el creyente contemporáneo, sirve como un llamado a la vigilancia espiritual y un recordatorio de la importancia de invertir en valores eternos. La certeza de este evento futuro debe influir en nuestras decisiones presentes, recordándonos que todo lo que vemos está destinado a ser transformado por el poder divino. Esta perspectiva nos ayuda a mantener las prioridades correctas y a vivir con una conciencia de la temporalidad de lo material y la permanencia de lo espiritual. Número 7. Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 a 16. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pasaje forma parte de la visión apocalíptica de Juan sobre el retorno triunfal de Cristo. El contexto es el clímax del libro, donde Cristo regresa como guerrero victorioso para establecer su reino definitivo. El cielo abierto sugiere una revelación directa del reino celestial, un velo que se corre para mostrar realidades divinas. La imagen del caballo blanco contrasta con los 4 caballos anteriores del Apocalipsis, simbolizando victoria y pureza. En la cultura romana, los generales victoriosos entraban en triunfo montados en caballos blancos. En nuestra era de conflictos globales y búsqueda de justicia, la descripción de Cristo como juez y guerrero justo adquiere especial relevancia. Los ojos como llama de fuego sugieren penetrante discernimiento y juicio purificador. Esta descripción aparece también en Apocalipsis 1:14, enfatizando la naturaleza divina de Cristo. Para la aplicación contemporánea, los múltiples nombres y títulos de Cristo en este pasaje revelan diferentes aspectos de su autoridad y carácter: fiel, verdadero, Verbo de Dios, Rey de Reyes. La ropa teñida en sangre evoca Isaías 63:1-3, simbolizando victoria sobre los enemigos de Dios y posiblemente recordando su propia sangre derramada. En nuestra sociedad que cuestiona la autoridad absoluta, la imagen de Cristo como gobernante supremo desafía las nociones modernas de autonomía. Los ejércitos celestiales vestidos de blanco sugieren la participación de los santos y ángeles en el triunfo final de Cristo. Para el creyente moderno, la certeza de la victoria final de Cristo proporciona esperanza en medio de las luchas presentes. La espada aguda que sale de su boca representa el poder de su palabra para juzgar y ejecutar justicia, un tema recurrente en el Apocalipsis. En un mundo de relativismo moral, la imagen de Cristo rigiendo con vara de hierro proclama un estándar absoluto de justicia. La descripción del lagar del vino del furor evoca imágenes de juicio divino, simbolizando la destrucción final de todo mal.
En nuestra época de liderazgos cuestionados, el título Rey de Reyes y Señor de Señores declara la autoridad suprema e incuestionable de Cristo. En conclusión, Apocalipsis 19:11-16 presenta una visión majestuosa de Cristo como el guerrero divino que regresa en victoria absoluta. En un mundo caracterizado por la injusticia y el caos moral, este pasaje proclama la certeza del triunfo final de la justicia divina. Para el creyente contemporáneo, estas imágenes poderosas proporcionan esperanza y perspectiva, recordándonos que la historia se mueve hacia un clímax glorioso bajo el gobierno de Cristo. La combinación de imágenes de juicio y victoria nos recuerda que la justicia final está asegurada y que todo poder terrenal está ultimadamente subordinado al Rey de Reyes. Este pasaje nos invita a alinearnos con el lado victorioso de la historia y a vivir en anticipación del triunfo final de Cristo. Número 8. Mateo capítulo 25 versículos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Este pasaje forma parte del discurso escatológico de Jesús en el Monte de los Olivos, específicamente introduciendo la parábola del juicio de las naciones. El contexto inmediato sigue a las parábolas de las 10 vírgenes y los talentos, completando una trilogía de enseñanzas sobre el juicio final. La frase Hijo del Hombre es un título mesiánico que Jesús frecuentemente usaba para referirse a sí mismo, evocando la visión de Daniel 7:13-14. En su gloria sugiere una manifestación visible de la majestad divina, contrastando dramáticamente con la primera venida humilde de Cristo. En nuestra era de relativismo moral y rechazo a la idea de juicio absoluto, la imagen de un juicio universal adquiere particular relevancia. El trono de gloria simboliza autoridad judicial suprema. En la cultura antigua, el trono representaba tanto autoridad gubernamental como judicial. Para la aplicación contemporánea, la certeza de un juicio final desafía la noción posmoderna de que no existen verdades o estándares morales absolutos. La reunión de todas las naciones indica la universalidad del juicio, trascendiendo todas las divisiones étnicas, culturales y nacionales. En nuestra sociedad globalizada, la idea de un juicio que afecta a toda la humanidad sin distinción adquiere nuevo significado. La metáfora del pastor separando ovejas de cabritos era familiar para los oyentes originales, reflejando una práctica común en la ganadería antigua. Para el creyente moderno, este pasaje subraya la importancia de vivir con conciencia de la rendición final de cuentas ante Cristo. La presencia de todos los santos ángeles sugiere la solemnidad y grandeza del evento, así como su carácter celestial y supernatural. En una época de individualismo extremo, la imagen de un juicio colectivo nos recuerda nuestra responsabilidad común ante Dios. La autoridad judicial de Cristo se presenta como absoluta e incuestionable, desafiando las nociones contemporáneas de autonomía moral. En nuestro tiempo de confusión moral, la clara distinción entre ovejas y cabritos sugiere que existen diferencias morales absolutas. En conclusión, Mateo 25:31-32 presenta una visión solemne del juicio final, donde Cristo ejercerá su autoridad universal como juez de toda la humanidad. En un mundo que rechaza la idea de verdades absolutas y responsabilidad moral, este pasaje nos recuerda que habrá un día de rendición de cuentas. Para el creyente contemporáneo, estas palabras sirven como motivación para vivir con integridad y propósito, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. La imagen del pastor separando su rebaño nos recuerda que las decisiones y acciones presentes tienen implicaciones eternas, y que el juicio final revelará la verdadera naturaleza de nuestra relación con Cristo. Número 9. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Este versículo aparece en el contexto de la discusión de Juan sobre la identidad y el destino de los hijos de Dios. El apóstol está contrastando la realidad presente de nuestra filiación divina con la gloria futura que nos espera. El término amados refleja el profundo afecto pastoral de Juan por sus lectores y establece el tono íntimo de esta revelación sobre nuestro destino futuro. Ahora somos hijos de Dios enfatiza una realidad presente y cierta, no una esperanza futura. El verbo somos indica una condición actual y real. En nuestra era de crisis de identidad y búsqueda de significado, la afirmación de una identidad divina presente ofrece un fundamento sólido para la autocomprensión. Aún no se ha manifestado sugiere que nuestra transformación final está velada en el presente, como una semilla que aún no revela la plenitud de lo que será. Para la aplicación contemporánea, este versículo ofrece esperanza en medio de nuestras limitaciones actuales, prometiendo una transformación que supera nuestra imaginación. La frase cuando Él se manifieste, se refiere a la aparición visible de Cristo, conectando nuestra transformación final con su retorno. En nuestra sociedad enfocada en la autorrealización, la promesa de ser semejantes a Él ofrece la máxima realización personal, pero centrada en Cristo. Le veremos tal como Él sugiere un conocimiento directo y sin obstáculos de Cristo, más allá de nuestras percepciones limitadas actuales. Para el creyente moderno, la promesa de ver a Cristo tal como Él ofrece la perspectiva de una intimidad y conocimiento sin precedentes. La transformación prometida está vinculada directamente con la visión de Cristo, sugiriendo que contemplarlo produce semejanza a Él. En un mundo obsesionado con la transformación física y la mejora personal, este versículo señala hacia una transformación más profunda y trascendente. El balance entre el ahora y el será establece una tensión saludable entre nuestra identidad presente y nuestro destino futuro. En nuestra época de gratificación instantánea, este versículo nos enseña a vivir en la tensión entre el ya y el todavía no de nuestra salvación. En conclusión, Primera de Juan 3:2 presenta una visión extraordinaria de nuestro destino en Cristo, combinando la certeza de nuestra identidad presente como hijos de Dios con la promesa de una transformación futura más gloriosa. En un mundo que lucha con cuestiones de identidad y propósito, este versículo ofrece tanto seguridad presente como esperanza futura. Para el creyente contemporáneo, proporciona un ancla de identidad en el presente y una visión inspiradora del futuro recordándonos que nuestra transformación final está conectada íntimamente con la visión directa de Cristo. Esta promesa nos motiva a vivir en anticipación de ese momento transformador, mientras descansamos en la seguridad de nuestra identidad actual como hijos de Dios. Número 10. Mateo capítulo 24 versículos 42 a 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este pasaje forma parte del discurso escatológico de Jesús en el Monte de los Olivos, donde instruye a sus discípulos sobre los eventos finales y la importancia de la vigilancia espiritual. El contexto es una advertencia directa sobre la naturaleza inesperada de su retorno. La palabra velad en el texto original griego implica más que una simple observación pasiva, sugiere un estado de alerta activa y consciente, similar al de un guardia en su puesto. Esta vigilancia no es ocasional sino continua. La analogía del padre de familia es particularmente significativa en el contexto de la cultura mediterránea del primer siglo, donde el cabeza de familia era responsable de la seguridad y protección de todos los habitantes de la casa. Esta imagen resonaba profundamente en la audiencia original. La metáfora del ladrón que viene en la noche es recurrente en las enseñanzas sobre la segunda venida. Es notable que Jesús se compare indirectamente con un ladrón, no en términos de intención maliciosa, sino en la naturaleza sorpresiva de su llegada. En nuestra era de sistemas de seguridad avanzados y vigilancia constante,
la analogía adquiere nuevos matices. Así como la tecnología moderna nos permite estar siempre alertas a amenazas físicas, se nos llama a mantener una vigilancia espiritual igualmente constante. La frase "no sabéis a qué hora" enfatiza la incertidumbre del momento. Esta incertidumbre no es accidental sino intencional, diseñada para mantener a los creyentes en un estado de preparación continua. El verbo minar su casa presenta la imagen de una intrusión destructiva. En la época de Jesús, los ladrones literalmente cavaban a través de las paredes de adobe de las casas. Esta imagen física ilustra la importancia de la preparación espiritual contra cualquier vulnerabilidad. Para el creyente contemporáneo, enfrentando un mundo de distracciones constantes y compromisos mundanos, este llamado a la vigilancia es más relevante que nunca. La preparación espiritual debe ser una prioridad continua. La repetición de la advertencia "estar preparado" subraya la seriedad del mensaje. No es una sugerencia casual sino un imperativo espiritual que requiere acción deliberada y sostenida. El uso del título Hijo del Hombre conecta esta advertencia con las profecías de Daniel y establece la autoridad divina detrás de la advertencia. Es un recordatorio de la naturaleza tanto humana como divina de Cristo. La frase "a la hora que no pensáis" añade un elemento de sorpresa total. Incluso aquellos que están atentos a las señales pueden ser tomados por sorpresa si no mantienen una vigilancia constante. Para nuestra generación, acostumbrada a la predictibilidad y el control, este mensaje desafía nuestra tendencia a postergar la preparación espiritual. La urgencia de la hora es enfatizada por la incertidumbre del momento. En conclusión, Mateo 24:42-44 presenta un llamado urgente a la vigilancia espiritual continua. Utilizando analogías poderosas que resuenan tanto en su contexto histórico como en nuestra realidad contemporánea. La imprevisibilidad del retorno del Señor no es una causa de ansiedad sino un catalizador para mantener una vida de preparación constante y fidelidad activa. En una época donde la seguridad física ocupa gran parte de nuestra atención, este pasaje nos recuerda que la vigilancia espiritual es aún más crucial. La imagen del padre de familia vigilante y la amenaza del ladrón nocturno sirven como recordatorios vívidos de nuestra responsabilidad de mantener una preparación espiritual constante. Esta enseñanza nos desafía a vivir cada día con la conciencia de que podría ser el momento del retorno del Señor, transformando así nuestra perspectiva diaria y nuestras prioridades vitales. Número 11. Zacarías capítulo 14 versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Este versículo forma parte de la profecía apocalíptica de Zacarías sobre el día del Señor y la segunda venida del Mesías. El contexto es escatológico. Zacarías está describiendo eventos futuros relacionados con el retorno glorioso del Señor y la transformación física de Jerusalén. La frase "se afirmarán sus pies" utiliza una expresión hebrea que denota autoridad y posesión. Es significativo que esta descripción sea física y literal, sugiriendo una manifestación tangible de la presencia divina, diferente a las teofanías anteriores donde Dios se revelaba en formas menos directas. El Monte de los Olivos no es solo una referencia geográfica. Este lugar tiene profunda significación histórica y profética. Es el mismo monte donde David huyó durante la rebelión de Absalón, donde Salomón construyó altares paganos, y más significativamente, donde Jesús pasó muchos momentos de su ministerio, incluyendo su ascensión. En nuestra era de cambios geológicos y preocupaciones ambientales, la descripción de una transformación topográfica tan dramática adquiere nuevo significado. La partición del monte hacia el oriente y hacia el occidente sugiere un cambio geológico sin precedentes que alterará fundamentalmente el paisaje de Jerusalén. La creación de un valle muy grande sugiere un propósito divino específico.
En la geografía bíblica, los valles frecuentemente servían como rutas de escape y lugares de refugio. Este nuevo valle podría tener un propósito similar durante los eventos escatológicos. En la aplicación contemporánea, este versículo nos recuerda que Dios tiene el poder de transformar no solo los corazones humanos sino también la creación física. Para el creyente moderno que enfrenta obstáculos aparentemente inmovibles, esta promesa de poder divino sobre la naturaleza misma es profundamente significativa. La división del monte en 4 direcciones, norte, sur, este, oeste, sugiere un simbolismo de totalidad y alcance universal, común en la literatura profética. Este patrón se refleja en otras escrituras donde Dios reúne a su pueblo de los 4 vientos. La precisión geográfica de la profecía es notable. El Monte de los Olivos está exactamente enfrente de Jerusalén al oriente, un detalle que subraya la naturaleza literal de esta profecía y su cumplimiento futuro. Para nuestra época, donde la tecnología y el progreso humano parecen dominar la naturaleza, este versículo nos recuerda el poder superior de Dios sobre la creación. No hay obstáculo natural que pueda resistir su voluntad. La transformación física descrita aquí también tiene implicaciones espirituales. Así como el monte se parte para crear un nuevo camino, Dios puede abrir nuevos caminos en situaciones que parecen imposibles. La especificidad geográfica del texto, mencionando el Monte de los Olivos y su ubicación precisa, nos recuerda que las promesas de Dios no son abstractas sino que se cumplirán en lugares y momentos específicos. En nuestra era de escepticismo científico, este versículo nos desafía a mantener una fe que acepta la posibilidad de intervenciones divinas dramáticas en el mundo físico. En conclusión, Zacarías 14:4 nos presenta una visión dramática de la intervención divina en la geografía física de Jerusalén, simbolizando el poder absoluto de Dios sobre la creación y su capacidad para transformar no solo los corazones humanos sino también el mundo material. En una época donde la humanidad se enorgullece de su dominio sobre la naturaleza, este versículo nos recuerda que el poder verdadero reside en Dios, quien puede reorganizar montañas para cumplir sus propósitos. Es una promesa que nos asegura que no hay obstáculo demasiado grande para Dios, y que su venida traerá cambios fundamentales no solo en el ámbito espiritual sino también en el físico. Esta profecía nos invita a mantener una fe que espera lo extraordinario y confía en que Dios cumplirá sus promesas de maneras tangibles y transformadoras. Número 12. Mateo capítulo 24 versículos 36 a 39. Más del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este pasaje representa una de las declaraciones más claras de Jesús sobre la naturaleza de su segunda venida, estableciendo un paralelo directo con los eventos del diluvio. El contexto es parte de su discurso escatológico, donde responde a las preguntas de sus discípulos sobre el fin de los tiempos. La frase del día y la hora nadie sabe establece una limitación universal del conocimiento. Es significativo que incluso los ángeles, seres celestiales con acceso a realidades divinas, están excluidos de este conocimiento. Esta restricción enfatiza la soberanía absoluta del Padre. La referencia a los días de Noé no es casual. Este paralelo histórico conecta dos momentos cruciales en la historia de la humanidad, el juicio del diluvio y el juicio final. La analogía sirve como advertencia y ejemplo histórico verificable. En nuestra era de predicciones apocalípticas y fechas calculadas, la declaración de la ignorancia universal sobre el momento exacto adquiere especial relevancia. Desacredita cualquier intento de determinar fechas específicas. La descripción de la vida cotidiana, comiendo y bebiendo, casándose,
no critica estas actividades en sí mismas, sino la actitud de complacencia y despreocupación espiritual que las acompañaba. Estas actividades representan la normalidad engañosa que precede al juicio. El contraste entre la aparente normalidad y la catástrofe inminente es impactante. La gente continuaba con su vida rutinaria, ignorando las advertencias, exactamente como muchos hacen hoy frente a las señales espirituales. La mención específica de hasta el día en que Noé entró en el arca marca un punto de no retorno. Así como hubo un momento definitivo en los días de Noé, habrá un momento definitivo en el retorno de Cristo. Para el creyente contemporáneo, la analogía con Noé ofrece tanto advertencia como consuelo. Así como Noé fue preservado por su fidelidad y obediencia, los fieles serán preservados en la segunda venida. La frase no entendieron sugiere no una falta de información, sino una falta de discernimiento espiritual. La gente de los días de Noé, como muchos hoy, tenía acceso a la verdad pero eligió ignorarla. El paralelismo entre ambas épocas subraya la naturaleza cíclica del comportamiento humano. La misma incredulidad y despreocupación que caracterizaron los días de Noé se repiten en nuestro tiempo. La repetición de la frase así será enfatiza la certeza de este patrón histórico. No es una posibilidad, sino una certeza profética que se cumplirá. En nuestra sociedad moderna, donde la tecnología y el progreso parecen prometer seguridad y control, este mensaje nos recuerda la naturaleza repentina e inevitable del juicio divino. En conclusión, Mateo 24:36-39 nos presenta una advertencia solemne sobre la naturaleza inesperada del retorno de Cristo, utilizando el paralelo histórico del diluvio para ilustrar cómo la humanidad puede estar completamente desprevenida ante un juicio inminente. En una época marcada por la búsqueda de predicciones y señales, este pasaje nos recuerda que la verdadera preparación no consiste en conocer la fecha exacta, sino en mantener una vigilancia espiritual constante. La comparación con los días de Noé sirve como un poderoso recordatorio de que la aparente normalidad de la vida puede enmascarar una realidad espiritual urgente. Este texto nos desafía a vivir con discernimiento espiritual, reconociendo que la historia se repite y que la misma despreocupación que caracterizó los días antes del diluvio puede estar presente en nuestra propia época, haciendo aún más crucial la necesidad de mantener una preparación espiritual constante. Amados hermanos y hermanas que han permanecido hasta el final de este mensaje, mi corazón se llena de gozo al poder compartir estas verdades eternas con ustedes. La promesa del regreso de nuestro Salvador no es solo una esperanza lejana, sino una realidad que se acerca cada día más. En medio de las tribulaciones y desafíos que enfrentamos en este mundo, recordemos que somos peregrinos esperando el momento más glorioso de la historia, el regreso de nuestro amado Rey. Cada señal que vemos, cada profecía que se cumple, nos susurra al corazón que el tiempo se acerca. Por eso, los animo a mantenerse firmes en la fe, a vivir cada día como si fuera el último antes de su venida. No permitan que el sueño espiritual los tome desprevenidos, mantengan sus lámparas encendidas como las vírgenes prudentes. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha renovado tu esperanza, te invito a que lo compartas con aquellos que necesitan escuchar estas palabras de vida. Cuéntanos en los comentarios cuál de los 12 versículos resonó más profundamente en tu espíritu y cómo estás preparándote para ese encuentro glorioso con Cristo. Tu testimonio puede ser la luz que otros necesitan para despertar a esta verdad maravillosa. No te guardes esta bendición, compártela con el mundo. Si aún no eres parte de esta comunidad de creyentes que espera su venida, te invito a que te unas activando la campanita y suscribiéndote a este canal. Juntos podemos fortalecer nuestra fe y mantenernos alertas. Y ahora, unidos en un mismo espíritu, elevemos nuestras voces al cielo. Padre Santo y Eterno, Creador de los cielos y la tierra, nos postramos ante tu presencia con corazones agradecidos y expectantes. Te alabamos por la bendita esperanza que has sembrado en nuestros corazones a través de la promesa del regreso de tu amado Hijo Jesucristo. Señor,
mientras esperamos ese día glorioso, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Purifica nuestros corazones y renueva nuestras mentes para que podamos vivir vidas que reflejen tu santidad. Ayúdanos a mantener nuestras vestiduras blancas y nuestras lámparas encendidas, llenas del aceite de tu Espíritu. Te rogamos por aquellos que aún no conocen esta esperanza, que a través de nuestros testimonios y vidas transformadas, puedan ver tu luz y ser atraídos a tu amor. Fortalece nuestra fe cuando las pruebas lleguen, cuando el mundo se oscurezca más, recuérdanos que la noche más oscura precede al amanecer más glorioso, la venida de nuestro Salvador. Padre, trabaja en nuestros corazones para que no nos conformemos con una vida cristiana superficial, sino que busquemos una relación profunda e íntima contigo. Que cada día que pase nos encuentre más preparados, más enfocados en las cosas celestiales y menos atados a lo terrenal. Derrama tu sabiduría sobre nosotros para discernir los tiempos, para entender tus señales y para ser fieles mensajeros de tu pronto regreso. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la esperanza que tenemos, que nuestras palabras y acciones reflejen el amor de Cristo y la urgencia del mensaje del Evangelio. Y cuando las pruebas vengan, cuando la persecución arrecie, cuando el mundo se burle de nuestra esperanza, danos la fortaleza para permanecer firmes, recordando que pronto veremos tu rostro y que todo habrá valido la pena. En el nombre poderoso de Jesús, quien pronto vendrá en las nubes con poder y gran gloria para establecer su reino eterno. Amén. Nos vemos en el próximo video, familia. Recuerden que no estamos solos en esta espera, somos una comunidad unida por la más hermosa esperanza. Maranata, el Señor viene pronto, que la paz de Cristo guarde sus corazones y sus mentes hasta ese glorioso día. Dios los bendiga abundantemente. Y recuerda, la fe mueve montañas, y la palabra de Dios es la guía que ilumina nuestro camino.